Hola familia, buenos días. Es un gusto para nosotros saludarles a través de este medio y a la vez aprovechar para hacerles la invitación este domingo a nuestra reunión. La palabra de Dios nos dice que en donde están dos o más reunidos en su nombre, Él estará en medio. Y nosotros lo creemos por fe. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amada familia de amistad, muy buenos días. Es un privilegio poder saludarlos. Les pedimos que nos acompañen a orar. Amado Dios, Rey de la Gloria, en esta mañana venimos a pedir de tu gracia, de tu misericordia, para que podamos entender lo que quieres hablarnos en esta mañana. Pedimos, Señor, que seas tú en este tiempo y que quites todo estorbo, toda distracción para poder entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y amada familia, también les pedimos que no se desconecten, que se continúen conectándose para estar escuchando la palabra, que es lo que nos mantiene firmes en estos tiempos malos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Es tiempo de
Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas oirán ante tu poder. Como el alba se levanta en la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas oirán ante tu poder. Como el alba se levanta en la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. La queda fuera de tu autoridad. Es imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra vida
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Por siempre. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has menester.
Señor, halládome, que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Aleluya, nos lavaste con tu sangre y te adoramos. Y cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Muy buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este domingo? Quiero anunciarles el congreso que vamos a tener a través de la transmisión de Amistad de Puebla, Arraigados se llama. Este congreso se va a efectuar los días del 18 al 20 de febrero, ya de este mes que viene, ya pronto es, y necesitamos inscribirnos. Por ahí mandamos a todas las familias de amistad un link para inscribirse, porque no va a ser abierto a toda la gente o al público, porque este congreso es exclusivo para la red apostólica de amistad. No va a estar abierto para otras iglesias o personas que no pertenecen a nuestra congregación, porque es una palabra que Dios nos va a dar específicamente para nosotros como la gran familia de amistad en todo México y en muchas partes del mundo. Entonces los oradores invitados van a ser Igna Suárez de Colombia, y también va a estar Bob Sorgi y el equipo de casa de Amistad de Puebla. Así es que no se lo pierdan, inscríbanse ya porque tienen hasta el 8 de febrero para inscribirse, es fecha límite. Ok, cierro paréntesis y vamos a comenzar haciendo una oración para poner en manos del Señor este tiempo. Gracias a Dios por la alabanza que pudimos adorar al Señor juntos como familia. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos este tiempo también para no solamente adorarte, sino también escuchar tu hermosa palabra, tu bendita palabra y poderosa palabra que cambia los corazones, transforma nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, usa mi boca, usa mi mente, Señor, para hablar también a tu pueblo, así como lo has hablado a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también quiero decirles que si tienes por ahí una petición de oración, puedes escribir ahí abajo de la transmisión, ya sea por YouTube o también por Facebook. Escribe tu petición. Tenemos grupos de apoyo y oración que estamos orando y ayunando por toda la situación que estamos viviendo. Así es que no dudes, estamos para ayudarte y somos una gran familia. Muy bien, pues en esta mañana yo quisiera compartir un tema. Se dividió en dos, lo voy a compartir hasta el otro domingo también,
la segunda parte, pero esta primera parte se llama Una iglesia sana por Jesús. Pero en esta ocasión voy a hablar de la sanidad de nuestra mente, que es muy importante. Durante toda esta pandemia hemos visto que los médicos, las enfermeras y todo el personal médico de los hospitales son la primera fila en contra de todo el COVID y de toda la enfermedad y la pandemia que estamos viviendo. Y ellos están siendo personas que están al frente de la batalla, cuerpo a cuerpo, físicamente, para atender a todos los enfermos. Y gracias a Dios por los médicos. De veras, les damos gracias y los honramos. Pero también hay otra línea o otra trinchera, ¿sí? Que es la iglesia, los pastores, los líderes de las iglesias. Y esta trinchera es una trinchera de oración, de ánimo, que lleva nuestra mente, las luchas mentales que estamos pasando todos, ¿sí? Porque nadie se exenta de esto. Y estos grupos de apoyo de oración que les hablaba hace rato, estamos orando e intercediendo junto con la labor de los médicos al recetar todas las cosas a las personas enfermas. Los grupos de oración, los pastores, estamos en otro tipo de trinchera, donde ayudamos a las personas a tener una sanidad mental y, sobre todo, que es la más importante de todas, la espiritual. La espiritual, familia, es el área más importante de las tres. Más que la física, que la mental, es la espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú y yo escogemos dónde pasar el resto de nuestra eternidad. Aquí es momentáneo nuestras vidas físicas, pero en la eternidad es donde pasaremos el resto sin Cristo o con Cristo. Y esto es por eso que nosotros desde nuestra trinchera estamos peleando también esta batalla. Así es que, familia, no estás solo y seguimos adelante en Cristo Jesús. Acompáñenme por favor a la primera cita bíblica que quiero hoy abordar. Es el Salmo 16, versículo 7. Nos dice así la palabra del Señor: bendeciré a Jehová que me aconseja. Fíjate bien, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Es un salmo de David. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué estaba diciendo aquí David? Estaba pasando por un tiempo de enfermedad. Y fíjate bien, un tiempo difícil. Y él en la noche se despertaba, como muchos de nosotros también, preocupados y con tantas cargas que hay ahorita. Y fíjate bien, en las noches me enseña mi conciencia, subrayo, y significa esto. Esto muestra que Dios estaba siempre a su lado, al lado de David. Y déjame decirte otra cosa, que siempre Dios está a tu lado, siempre. Al dormirnos, Él está con nosotros, porque Él no duerme el que guarda a Israel, dice la palabra. Él no se queda dormido porque Él no se cansa. Él está vigilando siempre a su pueblo y más a sus seres queridos, a sus hijos espirituales. Entonces, Dios estaba siempre al lado de David. Y en sueños o premoniciones había dirigido sus pensamientos a lo largo de la noche. Es decir, a veces a mí me ha pasado también, yo sé que también te ha pasado a ti, cuando Dios habla una palabra específica y estamos ahí en la noche dormitando y no podemos dormir y entre dormidos y despiertos, Dios nos empieza a hablar con un versículo, con una palabra profética que nos hayan dado hace mucho, etcétera. Y Dios empieza a hablarnos. Ciertamente esto sucede hasta el día de hoy. Por eso necesitamos impregnarnos más y más de la santa palabra de Dios. Porque ahí es donde Dios va a hablarnos el 99% a nuestros corazones y a nuestras vidas. Es indispensable que nuestra conciencia sea enseñada por la palabra de Dios, por la Biblia. Y aún más, informada por el Espíritu Santo. Es por esta razón que la conciencia
y la fe no pueden estar separadas. Tú puedes tener una buena conciencia y de diferenciar entre el bien y el mal como cualquier otra persona que no conoce a Dios, que no es cristiana. Pero aquí hay algo muy importante, un punto medular, que nuestra conciencia, es decir, nuestra mente, debe estar saturada y llena de la palabra de Dios. El cristiano que no lee la Biblia, que no escucha la palabra, que no se conecta a la palabra del Señor, que no se conecta ahorita a las transmisiones de su iglesia local, es una persona vulnerable para el diablo. Es fácil presa para que el diablo engañe en su mente y trabaje mentiras ahí en su mente y que bajen a su corazón y se las crea. Entonces, por eso que tú y yo necesitamos ser instruidos nuestra mente con la palabra del Señor y dirigidos por el Espíritu Santo, informados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son dirigidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice la palabra en Juan. Entonces, fíjate bien, esta es la razón por la que la conciencia y la fe no pueden estar separadas. Esto es muy importante. No podemos nada más tener una buena conciencia según nosotros, sino según la palabra. Según juzgar, según la palabra del Señor, nuestras propias vidas. No a la gente, a nuestras propias vidas. Muy bien. Andar en vida nueva, como dice, fíjate bien la cita que voy a hablar, Romanos 6:4, lo dice así el apóstol Pablo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esto equivale a poseer una fe viva y creciente, mediante la cual el cristiano se mantiene abierto a la influencia del Espíritu Santo. Es por eso que esta fe viva que habla el apóstol Pablo, que hemos nosotros muerto al pecado y ahora somos vivos para Cristo, vivificados para Cristo en esta nueva vida que Dios nos ha dado, esta fe equivale a poseer esa fe viva, una fe que transforma, una fe que da pasos, una fe que avanza, una fe inquebrantable en Jesucristo y también creciente, no decreciente, sino que va creciendo día con día. Por eso necesitamos nosotros los hijos de Dios leer continuamente la palabra del Señor, orar y congregarnos, adorar al Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a mantener en una fe viva y creciente el resto de nuestra vida. Amén. Bien. Seguimos. En Romanos 8:14 nos dice así también el apóstol Pablo. Ya leímos hace rato en Romanos 6 que fuimos muertos y que Él nos vivificó a través del bautismo. Pero ahora también podemos vivir una vida nueva en Cristo. Bueno, pues Romanos 8:14 nos dice así la palabra. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjate bien, son hijos de Dios. Pregunta. Siempre me gusta preguntar, porque esto me lo hago a mí mismo también. Ahí le va. Si yo me estoy dejando guiar por el mundo, por las noticias, por las cosas que no es la guianza de Dios, entonces yo voy a tener una fe fluctuante o sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es por eso que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. De lo contrario, no podemos ser hijos de Dios si no somos guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante la guianza del precioso Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo vas a encontrar la guianza del Espíritu Santo? A través de leer y estudiar las Escrituras. Amén. Bien, seguimos. Esto, a su vez, es la garantía de una buena conciencia limpia. Si tú y yo estamos llenos de la palabra del Señor, nuestra mente se va a ir limpiando y renovando. ¿Para qué? Para que podamos pensar correctamente, para que podamos enjuiciar correctamente, para que podamos tomar decisiones correctas
que vayan a hacer avanzar y crecer nuestra fe. Pasos de fe en obediencia a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero eso en mi vida y yo sé que también tú lo quieres, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, el Salmo 16:8 dice así: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra y permaneceré firme. Fíjate bien, lo voy a leer otra vez. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Qué significa delante de mí? Le voy a llevar a otra escritura de Hechos capítulo 2, 25, donde el apóstol Pedro, en su discurso donde se convirtieron más de 3,000 personas, después de que Jesús murió y resucitó, y después en el día de Pentecostés, Pedro se levanta y da el discurso de su vida y se convierte en miles de personas. Es un discurso dirigido y lleno del Espíritu Santo. Y en este discurso citó al rey David en el Salmo 16:8. Y dice, fíjate bien, parafraseado, dice: como veo al Señor siempre, fíjate bien, de mí, siempre de mí, o más literalmente, tengo al Señor siempre delante de la cara. O sea, estoy delante de Él cara a cara. Eso es lo que estaba diciendo David y Pedro también. Porque, fíjate bien, Hechos 2:25 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, dice la Reina Valera 60. En la otra que leímos dice: permaneceré firme, son sinónimos. Y voy a tomar no seré conmovido. ¿Qué significa la palabra conmovido? Ahorita le voy a decir. En otras palabras también significa: he fijado en Él los ojos de mi fe y no soporto mirar a otras cosas. Le contemplo cara a cara, siempre con la mira al frente, como el águila mira al sol. Es un comentario bíblico que me gustó. Y con un ojo de diamante que queda fino en un punto único. Así debe ser nuestra mirada, solo puesto en Jesús, en Cristo Jesús. Por eso Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos deben estar puestos. Y me gustó este comentario porque también nuestro pastor Kevin nos acaba de compartir que tenemos que tener como ojos de paloma, como dice Cantar de los Cantares, porque las palomas ven así y ven a su amado y ven a su amada y no voltean, no hay otra distracción más que ver a su amado. Y en este caso nuestro amado queridísimo es Jesucristo. Y nosotros también somos sus amados. Entonces, pero aquí en este comentario bíblico me gustó mucho porque necesitamos poner nuestra mirada fija como un diamante, como el águila ve hacia el sol. Increíble, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tú y yo somos como águilas, dice la palabra del Señor, volando sobre las alturas y sobre las tormentas en Cristo Jesús. Esto me da una enseñanza. Que no importa qué tormenta y qué tempestad estemos viviendo, y no importa qué nos pase, nuestra mirada no debe de voltear a otro lado, no debe de distraernos nada de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para eso tenemos que tener una conciencia limpia, limpiar nuestra mente con la palabra del Señor para poder fijar nuestros ojos en Cristo siempre. Y nada nos distraiga y nada nos mueva. Amén. Bien. Dice el Salmo, lo acabamos de leer: y no seré conmovido. Pero ¿qué significa la palabra conmovido? Ahí le va. Fíjese bien, me gustó mucho la palabra conmovido, lo que significa. Significa perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien. Esto me habló mucho porque el diablo está tratando de conmover nuestras vidas, de tu vida y de mi vida. Está tratando de perturbar tus pensamientos, tus sueños, de inquietarte, de
de sembrarte miedo y de sembrar miedo en mi vida, de inquietarme, de alterarte a ti también y de moverte fuertemente. Eso significa ser conmovido. Y dice con eficacia a alguien. ¿Y qué crees? A muchos cristianos, fíjate bien, que andan tambaleando en su fe y en una mente reprobada en los pecados, a ese tipo de cristianos el diablo los puede conmover perfectamente y los mueve eficazmente y fuertemente, los altera fácilmente, los inquieta fácilmente y los perturba fácilmente. ¿Por qué? Porque no están arraigados en la palabra del Señor. Su mirada no está puesta en Jesús, está puesta en las tormentas, está puesta en el pecado. Y es por eso que tú y yo necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual. Tanto se habla todo este año pasado y en lo que va ahorita de estar bien en nuestro sistema inmunológico, físico, pero también yo te estoy hablando ahora del espiritual. Y para fortalecer nuestro sistema espiritual inmunológico se necesita oración, se necesita congregarte, en este caso las transmisiones, conectarte con Dios y leer y estudiar la palabra del Señor, para que estemos fuertes y no seamos conmovidos. Amén. Es necesario permanecer firmes en Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo que me gusta a mí mucho. Es muy fuerte este ejemplo. Es tremendo la experiencia que Jesús vivió con Pedro y Pedro con Jesús. Pero quiero que me acompañes a Lucas 22, 31 al 32. Y voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que está padrísima. Dice así: Simón, Simón, le está diciendo Jesús a Pedro, así se llamaba y después le cambió el nombre a Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, no nada más a él, a cada uno de ustedes, como si fueran trigo. Quiero hacer un paréntesis. Cuando yo estudié en mi carrera, soy ingeniero agroecólogo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y cuando yo estudié mi carrera, yo hice mi tesis sobre el trigo y triticale en las zonas áridas del Bajío y varias partes de la República. Y me tocó, cuando cosechamos parte de ese trigo y triticale, lo poníamos en una cancha de básquetbol para que varios días, para que se secara, le diera los rayos del sol, y que una vez que estuviera seco ya todas las espigas, con un ventilador, ponían un ventilador muy grande ahí en la escuela, y nosotros agarrábamos un ramo o un racimo seco y lo zarandeábamos, lo agitábamos fuertemente y entonces lo poníamos cerca del ventilador para que le diera aire y se fuera toda la hojarasca y todas las ramitas y hojas que envuelven al trigo. Y el trigo caía. Entonces ya podías recogerlo y cosecharlo perfectamente y fácilmente. Esto me habla de cómo Jesús manejó este término, zarandear, como al trigo. Y cuando yo hice eso hace varios años, ahí en mi escuela, cuando era estudiante, me acordé de la enseñanza del Señor. Y hoy lo estoy recordando en esta mañana. Entonces, es muy importante que sepamos varios puntos ahorita que voy a desglosar y que voy a explicar un poquito más acerca de qué fue lo que sucedió realmente. Porque a veces lo leemos de corrido este pasaje, pero no entendemos bien estos conceptos que nos hablan mucho y nos dan una gran enseñanza. Fíjate bien, entonces dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Ya vimos qué es eso. Versículo 32, pero yo he rogado en oración por ti, lo tengo subrayado, ahorita lo voy a explicar también, esto es algo increíble, Simón, para que tu fe no falte o falle, es lo mismo, para que tu fe no falte, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué enseñanza hay en estos dos versículos? Voy a empezar. Fíjate bien, dice, he pedido permiso, significa,
el diablo, Satanás, no tiene poder de tentar a nadie si no se lo ha permitido Dios. Lo mismo pasó con Job. En Job 1:12, en la NTV, lo voy a leer rápidamente, dice así: muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. O sea que el diablo, hasta el día de hoy, tiene que pedirle permiso al Señor para poder zarandear nuestras vidas. Pero hay una cosa muy importante aquí, que una vez que Pedro fue zarandeado, sabemos la historia, que después negó al Señor y cantó el gallo 3 veces, odiaba a los gallos Pedro. Entonces dice la Biblia en el versículo 32, pero yo he rogado en oración por ti. O sea que Jesús también oraba, y Él sigue orando el día de hoy, ahorita lo voy a explicar. Dice: Simón, para que tu fe no falte o falle, de modo que cuando te arrepientas, o sea que hay un arrepentimiento, tiene que venir un arrepentimiento por nuestra falta de fe, por no tener una buena conciencia limpia y sana, una mente sana con la palabra del Señor. Entonces tenemos que arrepentirnos y volver al Señor para también así dar testimonio a otros hermanos de que sí se puede en Cristo Jesús. Entonces, fíjate bien, esto nos da una confianza muy grande en nuestro Padre Celestial, en Cristo, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Lo dice 1 Corintios 10:13, y lo voy a leer así, en la NTV dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida. Él mismo, fíjate bien, nos mostrará la salida, una vía de escape, para que podamos resistir en el nombre de Jesús. Así es que si tú estás pasando ahorita un momento difícil, crítico, de enfermedad o de cualquier cosa crítica, tienes que resistir en el nombre de Jesús. Tienes que estar firme en la palabra. Tienes que llenarte de la palabra del Señor. Tienes que llenarte de oración a Dios. Tienes que llenarte de alabanzas a Dios. Tienes que llenarte de predicación de tu pastor, de tu iglesia local, para que Dios te esté hablando específicamente al corazón y a tu espíritu y a tu mente y a tu alma. Entonces, yo quiero que tú resistas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar y te va a mostrar la salida, esa vía de escape, para que puedas resistir en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Qué significa zarandear? Ya lo dije en términos coloquiales en mi propia experiencia, cómo zarandeaba el trigo. Pero en un diccionario dice así: agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. Eso significa zarandear. Tomar a alguien de los hombros y moverlo con violencia. Y eso es lo que viene a hacer el diablo. Y cuando viene y te agarra de los hombros o te agarra de los brazos, te sacude. ¿Y qué es lo que se sacude? Nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y Él quiere que tú no creas en Cristo. Y Él quiere que tú claudiques en tu fe. Él quiere que tú no leas la palabra del Señor. Él quiere que tú no ores. Él quiere que tú no te conectes a las transmisiones locales de tu iglesia y que escuches predicaciones y te llenes del Espíritu Santo. Pero, oh sorpresa, Él está vencido por la sangre del Cordero de Dios, porque Cristo venció a Satanás y triunfó. En el nombre de Jesús, Él triunfó y nos ha hecho a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Bien, me emociono. Discúlpeme, pero me emociono predicando esto porque son verdades. No, esto no son cuentos, son verdades que hacen que podamos tener una vida firme en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que viene a hacer el diablo cuando viene a zarandear. Y así agitó fuerte, zarandeó a Pedro, lo agarró de los hombros a Pedro y lo agitó. Toda la enseñanza que Jesús había puesto en Pedro, en ese momento el diablo, que Dios permitió que lo zarandearan a Pedro, el diablo lo agitó fuertemente, violentamente,
para que sus pensamientos no estuvieran nublados y que haya dudas. Y eso es lo que hace el diablo siempre. Por eso necesitamos la verdad de la palabra de Dios para que ahuyente nuestras dudas. Amén. Bien, no se te olvide. Nota, si sucumbimos como Pedro, si caemos como Pedro, es porque no buscamos la vía de escape que Dios provee para nosotros. Cuando dice en el versículo ahí que acabamos de leer, 31 y 32, dice: voy a orar, interceder, para que tu fe no falte o falle. Evidentemente, Jesús no podía privar a Satanás de atacar a Pedro. Y su oración ganó la batalla, aunque tropezó y cayó. Ok, vamos a ver aquí dos verdades importantes que habla Jesús de esta enseñanza. Y tome nota. Y si quiere mis apuntes, yo se los paso con todo gusto. Número 1. Dios permite que el diablo tiente a sus hijos solo dentro de ciertos límites, parámetros. Y si Él lo autoriza. El diablo no tiene la libertad de hacer lo que quiera con los hijos de Dios. 2. Cristo pide que la fe de su pueblo no falte, no falle. Eso es lo que Dios está pidiendo hoy de nosotros. Iglesia, tienes que despertar a esta verdad bíblica. Nadie la inventó. Esta es una verdad bíblica que salieron de los labios de Jesús. Y Jesús pide hoy que tu fe no falte, que tu fe no falle. ¿Y cómo podemos hacer crecer nuestra fe? A través de escuchar la palabra del Señor. Es la única manera en que podemos hacer crecer nuestra fe, escuchando, porque viene por el oír la palabra del Señor. Amén. Por eso necesitamos pegaditos a la palabra siempre. Entonces, como intercesor celestial, Jesús ora hasta el día de hoy. Como intercesor celestial, Él ora por cada uno de los a los que Él se acercan a Dios. Fíjate bien, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el Señor está intercediendo por ti y por mí el día de hoy, ahí en el trono, ahí junto a su Padre. Él intercede, Él es el único intercesor entre Dios y el hombre. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y Él intercede por nosotros, no nadie más, ninguna mujer, nadie, ninguna figura en todo este universo. Solo Cristo es el único intercesor. Entonces, fíjate bien, Hebreos 7:25 dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Nota, más que las oraciones de nuestros grupos de intercesión, que son poderosas ciertamente y pegan en los cielos y hacen temblar los infiernos, así es la oración, y no lo digo riéndome o no creyendo, esto es verdad, es una verdad. Más que nuestras oraciones y nuestros grupos de oración y ayuno que tenemos en todas las iglesias, las oraciones intercesoras de Jesucristo hoy en día ante el Padre son más superiores y poderosas. Así es que tú y yo no solamente contamos con grupos de intercesión aquí en la tierra, en nuestra iglesia local o con otros pastores, sino que Jesús está orando también, intercediendo por ti, familia, intercediendo por ti que me estás viendo. Tienes a favor a Jesucristo. Él va a orar de una manera perfecta, correcta, de una manera en la que tú y yo nos convenga a nosotros en nuestra vida para tomar buenas decisiones en Cristo. Él está a nuestro favor. Todas esas oraciones poderosas y efectivas de Cristo las está haciendo ante el Padre, ante su papá, por nosotros. Amén. ¿No te da alegría esto? Qué increíble confianza tenemos en el Señor. Por eso no te preocupes del diablo. El diablo está vencido. Él no puede hacernos nada si Dios no le permite zarandearnos. Entonces, fíjate bien, el cumplimiento, tengo otra nota importante. El cumplimiento de las oraciones e intercesiones de Jesús es condicional.
¿Qué significa? Si una persona rechaza la gracia de Dios, la intercesión de Cristo no tiene efecto alguno. ¿Por qué? Dios nos dio libre albedrío y tú y yo podemos rechazar a Cristo o podemos aceptar a Cristo. Y esto es muy importante que tú lo sepas. Porque si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y le sigues a Él como Él quiere, entonces Él se convierte en el intercesor delante del Padre. Es tu abogado, mi abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. Pedro no estaba preparado aún para llevar la gran responsabilidad de ser padre espiritual y columna de la iglesia, como después fue. La historia relata que Pedro, antes de morir, clavado al revés, sí, así murió Pedro. Antes de morir, Pedro se convirtió en un patriarca, en un padre espiritual de mucha gente y de muchos pastores. Fue reconocido por toda la gente y columna de la iglesia cristiana. Entonces, Pedro en este momento, al ser zarandeado, no estaba todavía listo. Es por eso que Jesús, una de las razones que Jesús dejó, que Dios el Padre dejó que Pedro fuera zarandeado, es para que su carácter se fortaleciera. Pero nota importante, le dijo, voy a orar para que tu fe no falle y no falte. Muchos de nosotros hemos sido zarandeados en muchos episodios de nuestra vida. Y lo digo por experiencia, yo también. Y fuertemente. Yo sé que tú también. Pero el Señor no dice o no evitó que fuera zarandeado Pedro, sino que Él dijo, voy a orar. Voy a interceder por ti. Y hoy te dice el Señor, voy a interceder por ti. Voy a orar por ti. ¿Para qué? Para que tu fe se fortalezca. Para que tu fe no falle. Para que tu fe no falte. Y eso es lo que estamos orando hoy. Que nuestra fe no falte en medio de las dificultades. En medio de las tormentas. En medio de la pandemia. Dios está con nosotros. Amén. Bien. Y ya voy terminando. Y el último ejemplo que quiero dar es el ejemplo de las vides, es decir, las plantas que dan uvas, la vid. Las vides que pasan mayor estrés son las mejores cotizadas en el mercado porque producen la mejor cosecha. Esto es comprobado. Y si tú pones a estudiar todo el proceso de la uva, cuando hay grandes sequías, tempestades, el agricultor, el que está ahí cuidando a la vid, tiene que hacer muchísimas cosas. Incluso a veces ponen hasta plásticos en cada planta para cubrirlos del frío o de heladas. Entonces, cuando una vid se cae en estrés, en estrechez, en un estrés en esa planta, eso hace que produzca una mejor uva. ¿Por qué? Porque hay un estrés, llámese de cualquier insolación o mucha agua o una tormenta, un viento. Todas esas adversidades de la vid van a hacer que den una mejor cosecha, una mejor uva para preparar el mejor vino. Y asimismo, hoy el Señor está permitiendo esta pandemia y toda la problemática que existe alrededor. ¿Para qué? Para sacar de nosotros la mejor cosecha de nuestros corazones. Es por eso que tenemos que tener una mente sana con la palabra del Señor. Jesús viene a sanar a su iglesia de una mente reprobada y en pecado. Y es por eso que tenemos que poner nuestra mirada solo en Jesús para poder permanecer firmes y no ser conmovidos o zarandeados y que nuestra fe falle. Así es que yo quiero hoy orar en esta mañana. Si tú has permitido que el diablo, después de que te haya zarandeado, porque Dios lo permitió, si tú permitiste que el diablo haya zarandeado y sacudido tu vida y tú te dejaste caer, dejaste la fe a un lado, perdiste la fe, ¿sí? Hoy es tiempo que te arrepientas, porque el Señor le dijo, Pedro, y cuando ya acabe todo esto, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque después del arrepentimiento vas a poder afirmar a los demás.
Y así mismo es lo que quiere hacer Dios hoy en esta mañana, afirmarnos en nuestro espíritu, alma y en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestra fe. Así es que voy a orar. Si quieres hacer esta oración conmigo, hazla en este momento. Cierra ahí tus ojos donde me estás viendo. Dile: Señor Jesucristo, en esta mañana pongo delante de ti mi vida. Señor, yo sé que en cualquier momento puedo ser zarandeado, que en cualquier momento tú puedes probar mi fe porque tú eres soberano, pero tu palabra dice que tú me darás juntamente la salida, esa vía de escape. Yo quiero confiar en esa vía de escape porque no vas a permitir algo que yo no pueda soportar. Eso dice tu palabra. Y Señor, hoy pido que me perdones si mi fe ha desfallecido, si he claudicado en mi fe. Te pido que me perdones y hoy dile así al Señor con tus palabras: me arrepiento con todo mi corazón, Señor, y te pido perdón por haber dudado de tu vía de escape, por haber dudado de tu palabra, por haber dudado del camino, la verdad y la vida que eres tú, Jesucristo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, para que así no solamente yo sea sano, sino que pueda consolar y afirmar a otros que estén pasando por alguna prueba. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por escucharme. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes de Casa de Oración y el próximo domingo en la segunda parte de Una Iglesia Sana por Jesús. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga.